Buenas noches amigos, un día más con ustedes. Hoy vamos a hablar de asesinos. Vamos a irnos a nuestra galería de asesinos. Empezamos con los asesinos en serie y vamos a hablar tomándole prestadas a palabras de su libro a César Alcalá del misterio, de la demonología, de lo sobrenatural y del crimen histórico. Nada más y nada menos. Intriga, desafíos, y ideas entre el bien y el mal van a aparecer en el programa como aparecen tantas veces cuando hablamos de asesinos. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. Bueno, hasta ahora habíamos hablado de asesinos en serie, esta vez vamos a hablar de los crímenes del maligno, es decir, de aquellos crímenes cometidos con la excusa de que el maligno, el diablo, pues posee a esas personas que o bien cometen los crímenes o también a las víctimas que se supone que están poseídas y otras personas las asesinan para quitarle al maligno de dentro. Está muy bien relatado, hay muchos ejemplos de asesinatos a lo largo de la historia, de nuestra historia, y hay asesinatos cometidos por mujeres, por hombres, también por niños. Estos Eh, son increíbles. algunos son parricidios, es decir, padres y madres que matan a sus hijos, a sus pobres hijos o a sus pobres hijas, pues para sacarles creyendo que que están poseídos por el diablo, para sacárselo, y el resultado pues es una muerte, realmente un asesinato. Como digo, está muy bien narrado, hay muchos ejemplos y algunos son leyendas, bueno, habla de leyendas. Siempre decimos que Leyendas de asesinos. claro, que cuando el río suena agua lleva, ¿no? Y son quizá cosas antiguas, pero hay otros que son mucho más recientes. A muchos de nosotros nos suenan porque están cometidos pues no hace mucho, en los años 90, por ejemplo, o del siglo pasado, y los nombres de tanto de los asesinos como de las víctimas pues nos suenan porque fueron algunos de ellos muy mediáticos, crímenes horrendos, todos ellos. Fíjate que habíamos empezado nosotros haciendo la serie Crímenes, hablando centrándonos en un único asesino muchas veces, como había sido el Arropiero, el Sacamantecas, o te acuerdas el Roma Santa. Claro, un único asesino que mataba a muchas personas, por eso hablábamos de asesinos en serie. Y hoy, sin embargo, es un compendio Mm. de muchos Claro, asesinatos. es como si fuese el diablo el asesino en serie, ¿no? Sí, el tema central de la película. Claro, el asesino en serie como si fuese el diablo que poseyendo a las personas comete esos crímenes. En nombre de él, con la excusa del maligno, pues se han cometido muchos crímenes, Fíjate, sí. leo un trocito solo del libro cogido al azar del libro de César Alcalá. Dice así: atónito, el padre, viendo el cariz que tomaba el asunto, intentó huir. Álvaro se lo impidió. Forcejearon y tiró a su padre al suelo, despojándolo de la parte superior del pijama. Acto seguido sacó la estaca y con las dos manos se la clavó en el corazón, mientras exclamaba: va de retro, Satanás, va de retro. Manuel Bustos, de 70 años, falleció al atravesarle la estaca al corazón, parte de los pulmones y tocando la columna vertebral. Álvaro envolvió el cadáver de su padre en una manta. Estuvo al lado del cadáver durante 24 horas. Lo vigiló para que no volviera a la vida. Una vez comprobó que había cumplido su misión, bajó el cadáver al sótano donde tenía aparcado su SEAT 127. Y ahí sigue la historia. Es que pone los pelos de punta, Sí, ¿no? sí, y muchos más. Pero ahí, en lo que has leído tú, se percibe pues que muchas personas que asesinan, que practican rituales, pues que han visto en las películas, más que leer en libros y en novelas, pues ver películas o escuchar a personas que están en círculos extraños y practican esos rituales que todos hemos visto, como te digo, en películas, ¿no? Muchas de las personas, pues, son de un extracto, de una cultura, ah, Supina. supina,
y bueno, pues se creen, sin embargo, con poderes y además arrastran a otras personas que les siguen en sus extraños, en su extraño proceder, en su macabro proceder. Y bueno, tienen acólitos, digamos, se Ujú. creen con un poder, con poderes sobrenaturales, con, bueno, sus, O mesiánicos, identificados con, por ejemplo, el diablo como el diablo. o otras personas. Bueno, hay de todo esta noche, parricidios, infanticidios, crímenes de todo tipo, incluso algunos mediante la Ouija, y de todo esto vamos a hablar esta noche. Así que si te parece, vamos a dar paso a la entrevista de hoy con nuestro invitado César Alcalá y de paso, pues les invitamos a ustedes a que se adentren dentro de lo misterioso, lo sobrenatural y los crímenes históricos, que es el programa de hoy. Seguimos la huella de algunos asesinos. El viajero cuántico. Otra manera de conocer la historia. Asesinatos. Homicidios. Asesinatos en serie. Historias. Muertes. Leyendas. Mitos. Bien, está con nosotros César Alcalá. Él es un reconocido escritor, apasionado periodista e historiador, y en la actualidad armoniza su destacada labor en el grupo Revista Digital con la creación y conducción del influyente programa Tiempo de Ley en Informar Radio. Además, ejerce como articulista en publicaciones de renombre como El Correo de España, El Mundo Financiero, La Razón, El Debate, y donde sus perspicaces, podemos decir así, análisis encuentran eco en un público amplio y diverso. La pluma, la verdad es que de César Alcaraz ha dado vida a una serie de libros que han resonado en el ámbito literario, a muchos, a lo mejor a ustedes les suenan, y más allá, dejando una huella profunda. Su enfoque agudo y su capacidad para narrar historias cautivadoras han sido reconocidos con una resonancia que trasciende cualquier página impresa. Y con nosotros esta noche nos viene a presentar un libro que no hace mucho que salió, bueno, creo que lleva ya 2 o 3 mesecitos, allá por Navidad, creo que fue cuando yo lo recibí, o en enero, no recuerdo ahora mismo muy bien, tú me corregirás, César, que es este, Crímenes del Maligno, que nosotros dentro del programa lo vamos a enclavar dentro de qué, de la De la serie serie Crímenes. Crímenes. Antonia Prada, buenas noches, ¿qué Buenas tal? noches. Lo que pasa es que la serie Crímenes, bueno, trata sobre criminales en serie, asesinos en serie, pero Esto rifa el rifo. esto es rizar un poco el rizo. Lo de Crímenes del Maligno, César, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, para creer que que es el maligno quien induce al crimen, a algunas personas hay que creer en el maligno, hay que creer que existe el maligno. O esas personas que realmente cometen esos crímenes, ¿creen o son farsantes o son locos? ¿Qué son exactamente? A ver, en primer lugar, buenas noches a Buenas los noches. dos. A ver, esto no psiquiátricamente se conoce como el delirio místico, es decir, Oh, evidentemente lo que tú estás diciendo tiene una connotación que sí, que es verdad. Lo que pasa es que muchas veces esta connotación dentro de estas personas no es que haya una creencia que existe el maligno, sino que viene de toda una influencia, digamos, judeocristiana a lo ujú, largo de los siglos. Es decir, ujú. todos hemos sido educados de una manera directa o indirecta, o sea, de pequeños, ¿no? Que si no te portas bien vendrá el hombre Hombre, del saco, que si no sé qué, que si el demonio, que si el no sé. O sea, tenemos, digamos, toda una cultura a nuestro alrededor que ha creado, digamos, el bien y el mal, ¿no? Con lo cual, claro, vivimos ahí dentro. Es decir, eh, en líneas generales, el que sea muy creyente, sí que a lo mejor cree que bajaron los arcángeles, digamos, malignos que cayeron al infierno, Lucifer y toda esta historia, tal, todo lo que se explica en la Biblia, ¿no? Ujú. ¿Hay que creer o no hay que creer? No, yo creo que no deja de ser lo que yo te digo, ¿no? Que es más, digamos,
una tradición de muchos siglos que la tenemos enraizada y difícilmente la podemos sacar de nuestra mente de una manera normal. El bien y el mal existen, ¿no? Evidentemente existe el bien y el mal, esta podría ser otra de las preguntas, ¿no? Es decir, Claro. o qué es el bien y qué es el mal. Es decir, claro, todo esto es muy complicado o es muy filosófico, podríamos tirarnos muchas horas hablando, ¿no? Y a lo mejor no llegaríamos nunca a ningún entendimiento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que estabais diciendo vosotros de lo de los crímenes, ¿no? Este libro, digamos, es la culminación de tres. Es Ah, decir, yo con dos psiquiatras y una psicóloga saqué perfiles psiquiátricos de mujeres asesinas, de hombres asesinos, de niños asesinos, y claro, al final quedaba pues hablar del diablo, claro, es que, claro. es que ya lo pusieron un poquito hablando claramente a huevo de que yo solo tratara el tema de las personas que creen en el maligno o han llevado a cabo El nombre de él crímenes pensando, Ujú. exacto, Claro, vinculados con el maligno. claro, en cualquier caso se escudan en el maligno, en que tienen dentro al maligno, o que a la persona a la que asesinan, pues tiene dentro al maligno para cometer esos crímenes. Yo no sé lo que dice la justicia cuando realmente esas personas son juzgadas. Bueno, es complicado porque realmente, digamos, son personas, como yo he dicho, ¿no? Que Mm, tienen este delirio místico, es decir, son personas que tienen un problema mental, ¿no? Y psicológico. Con lo cual, evidentemente, no se les puede condenar como a otras personas normales, en el sentido de que yo cojo y mato a una persona y entonces me pueden enjuiciar, puedo decir mil y una historias, o mi abogado puede explicar mil y una películas de que fue un delirio transitorio y todas estas historias que se ujú, cuentan muchas veces, digamos, en, ujú. en en los juicios, ¿no? Lo que pasa es que estas personas sí que en un momento determinado, por todo lo que ellos explican, sí que pasan por un tribunal psicológico y psiquiátrico y sí que queda dictaminado que tienen este delirio místico. y además Con es un lo cual, eximente. claro, Además es un es eximente directo, es decir, muchísimos de ellos, la gran mayoría de ellos, ninguno de ellos ha sido condenado. A ver, claro, evidentemente, a ver, estamos hablando, digamos, de que el libro se centra solamente en España. Evidentemente, ninguno de esto, ellos claro. ha recibido una pena de muerte en otros países. Claro, es que, a ver, este libro me parece que tiene 300, casi 300 páginas o 300 y Mm, pico de páginas, mm, y es solamente España. Es decir, ujú, si tú coges por internet, en Google y todo esto, y hablas de los crímenes del maligno o crímenes vinculados al demonio en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Italia, este libro podría ser de 4 o 5 mil páginas. Es decir, Bueno, es un crimen muy habitual en todos los países del mundo. Claro, y evidentemente en todos los países del mundo la jurisdicción, las leyes son diferentes, ¿no? Aquí en España, la inmensa mayoría de ellos, muchos han sido condenados a entrar en psiquiátricos. ujú. Eso sí, bueno, directamente. Es yo decir, no los han llevado a la cárcel. cuando yo recibo el libro, te confieso una cosa, lo confieso aquí, sin abrirlo, directo oído, me voy al crimen de Sharon Tate. Y digo, ah, no, pero si Claro, todos son de es- aquí, no son de otros lados. claro, claro. A ver, es Ah, que el pero de aquí Sharon tenemos Tate, un buen claro, listado, ¿eh? el de Sharon Tate es el más mítico de todos, ¿no? Claro, Ujú, y evidentemente estaba haciendo la película La semilla del diablo, y claro, todo esto y claro. después tienes al loco ese de Mason y todas las personas que lo siguieron y toda esta historia, claro, ese es el más mítico, ¿no? Pero, y Pero, más mítico y más llevado, no al cine, pero sí el que ha tenido una Al repercusión mediático. más mediática Mm, por ser la ujú, mujer de Polanski, claro. por ser Charles Mason, por todas las personas que estuvieron vinculadas. Claro, es un crimen de aquellos que han hecho historia. tampoco le resta importancia al libro, ni mucho menos, porque es que lo No, que, no, lo que, lo que pones aquí, yo leo una cosa en la contraportada que dice, César Alcalá, supongo que lo dice tu editor, César Alcalá nos sumerge en una recopilación estremecedora de sucesos reales donde la maldad se manifiesta en su forma más pura. La verdad es que es así, es que el libro, en algunos aspectos, es totalmente espeluznante,
porque además son ciertos. claro. No, no, y aquí Sí, tenemos un... Aunque solo sean, o muchos sean, crímenes directamente en España, Ujú. Pues sí, 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 tenemos República una claro, larga claro. lista. O sea que, Sí, claro. Aquí también tenemos que tener en cuenta una cosa para que también lo sepan vuestros oyentes, ¿no? Y vuestras personas que os están viendo. Es decir, o nos están viendo. Hay un delirio místico, pero muchas veces todo este delirio místico también le tenemos que poner un suplemento que es el alcohol y las drogas. Ya. Es decir, esto Y, también gana mucho la película con todo esto. y lo que he visto leyendo algunos de los casos que expones tú en el libro, César, es que muchas veces esos crímenes no son en solitario, es decir, que los criminales tienen una corte de adeptos y de colaboradores, o sea, que consiguen, digamos, atraer a un montón de gente que piensa como ellos o que consiguen convencerlos, no sé. Sí, en el fondo, digamos, algunos de estos personajes, como estás diciendo tú, se convierten en mesiánicos, por decirlo de Claro. alguna manera, ¿no? Es Ujú. decir, llegan a convencer a personas de que, bueno, pues que ellos tienen un don, que Poder. ellos tienen una capacidad, de que ellos tienen una manera de ser, de actuar, y los convencen, claro, evidentemente, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto la convicción esta de estas personas es normal o no es normal? Pues claro, es que esto es muy complicado, porque es que la mente humana es que es muy complicada, ¿no? Es decir, yo no sé, yo a veces cuando lo estábamos escribiendo, bueno, lo estaba escribiendo, no sé, por ejemplo, hay uno que es los crímenes cometidos por Fran Alexander, que es un chico muy jovencito, que esto... eh, que, bueno, era el Mesías de su casa, o sea, ellos se Ujú. pensaban de que aquella criatura tenía que ser bueno, era el enviado, era Jesucristo en la tierra, por decirlo de una manera que nos Ujú. entendamos, y claro, acabó matando a su madre y a sus dos Eso, hermanas, sí. mientras el padre estaba al lado tocando el acordeón y cantando, y él con una percha mató a golpes de percha a la madre. Claro, tú Mm. dices, a ver, vamos a centrarnos un poco, ¿no? O sea, tu hijo tú puedes creer que, bueno, pues que está tocado por yo qué sé, por una luz o una historia de estas. Pero claro, la madre es que no se defendió. O sea, la madre se dejó matar, menos una hermana, que es la única que sobrevivió, que no, porque no estaba. Pero claro, las otras hermanas también se dejaron matar. Es decir, la proyección, la fuerza que tenía este chico o la fuerza que, que- que- que el padre también y la madre quisieron darle a esta criatura provocó el asesinato, un asesinato que dices, yo lo veo incomprensible, también Y como era, y los era, de y era Godella, un ¿no? niño, y era un niño, Y imagínate era un niño, sí, los pero sí, por adultos. ejemplo, claro, uno de los problemas que hay, no, uno de los problemas no. Una cosa de las que no hay en el libro son fotografías, ¿no? Pero Mm. si las personas que nos están viendo entran en Google y ponen Frank Alexander, sale la fotografía del chico este cuando están en juicio, y si le ves la cara, es que Mm. la cara es de un loco. Ya, ya, ya. O sea, claro, dices, es que se ve que la criatura esta no está bien, o sea, pero bueno. porque claro, César, eh, eh, algunos o muchos, ¿no?, de los asesinos, no digo de los tuyos, sino en general de todo el mundo, son un poco carismáticos, ¿no? Claro, lo que decía. Sí, O mesiánicos. sí, es que tienen esta connotación. Yo creo que no es que sea una cosa de aquellas que tuviera que ser, pero sí que llega a producirse. Es decir, como os decía antes, yo he hecho mujeres, niños y hombres, y es todos estos, digamos, vinculados con el diablo, ¿no? Y todos tienen un halo diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé, entre los hombres, ahora me viene a la memoria Chikatilo. Chikatilo también tiene un halo, es decir, es el criminal más grande
de Rusia con 55 o 59 mujeres asesinadas. Es una persona que tenía problemas sexuales, era una persona que era complejada, era una persona que tenía mil y un problemas. Pero Chikatilo tiene un halo, igual que otros personajes tienen este halo. ¿Por qué? No lo sé. Evidentemente no lo sé y supongo que esta sería una cosa a estudiar, ¿no? Pero que están marcados evidentemente para el mal. Incluso cuando alguno de estos asesinos acaban en la cárcel, siguen teniendo el halo en la cárcel porque hay mucha gente que le escribe cartas, incluso de amor, muchas. Sí, hombre, claro, se ha dado el caso de algunos de ellos que han recibido miles de cartas y muchísimas de estas cartas de mujeres que declaraban su amor hacia ellos y que se querían casar con ellos. Ujú, Claro, y después tienes personajes de estos que, por ejemplo, no sé, una de las recientes eh, es, por ejemplo, la asesina del guardia urbano, ¿no? ujú. Claro, esta mujer, cada dos por tres incluso le hacen una serie, todos. Claro, dices, ah, ¿se merece una serie? Claro, o Ahora, sea, ahora, le ahora me damos parece que se hace nosotros, la segunda parte, que se va a hacer la segunda parte, me parece. claro, Pues ya se ha hecho. claro, es que, o sea, estas personas, la rosa esta, ¿es tan importante o, o le damos nosotros más importancia? Claro, Porque al fin y al cabo es y- una persona que mató, entre comillas, con la ayuda de otra persona, a su marido. ujú. Bueno, conseguimos que produzca más Exacto, claro, fascinación, una y la fascinación fascinación está, enfermiza, claro, claro, es enfermiza, pero por mucho sí, pero por claro. ejemplo, la serie esta que la dieron por una de estas plataformas de streaming, Sí, sí. digamos, todos los rankings de gente que la vio. Es decir, y después hay series que salen por televisión de crímenes que van explicándolo, o tienes series también de crímenes que tienen unas grandes audiencias. Es decir, a la gente le atrae esto. Ujú, ujú. Por suerte solamente le atraen y no lo ponen en práctica, pero bueno, esta sería otra parte. El morbo. Yo lo que he visto bueno, en tu libro hablas de muchos crímenes que son leyendas, que proceden de leyendas. Y lo que me he dado cuenta es que algunas de estas leyendas o algunos crímenes del pasado es que parecen a veces cuentos de niños. Si los comparamos con crímenes más recientes, que son crímenes horrendos, muchos de ellos parricidios. Por ejemplo, Mm. me viene a la memoria el de Rosa Fernández, la de Almansa, ¿no? Sí, La curandera de Almansa, que también, como pues decíamos, sí, creó toda una corte. Bueno, había drogas, alcohol, ahí había de todo, y hubo de mató todo, a su sí. propia hija, ¿no? Sacándole Mató a las su propia vísceras. hija, mató a su propia hija porque en uno de estos delirios, digamos, tanto de alcohol como de drogas y todo esto, Ujú. pensaba que la niña eh, había estado poseída por el demonio y estaba embarazada del demonio y con sus propias manos, digamos, quiso Quitarle el que demonio. abortara Ujú, y, y lo que hizo es sacarle un poco escandaloso, pero bueno, sacarle las tripas y reventarla por dentro a la pobre criatura, ¿no? ujú, Claro, delirium tremens, como dicen, por el alcohol y por las drogas, que se le fue la pelota y todo esto, mientras las otras personas estaban por allí. El padre también es otro de los culpables en este ujú, sentido, es decir, también tienes un padre por ahí que tampoco no actuó, la novia, amante o dile como quieras, de la madre que tampoco ujú. actuó, la prima que tampoco. Es decir, entre todos se juntaron y a la pobrecita niña la mataron, ¿no? Es decir, ahí se juntan toda una serie de factores en este crimen que ella no se ha arrepentido. Lo bueno de todo esto es que ella no se ha arrepentido porque ella sigue creyendo. Yo voy hablando con una persona que la conoció, que ella sigue creyendo que su hija había estado poseída por el demonio y que Ujú. ella hizo todo lo posible para salvarla del demonio, pero que el demonio fue
más Más fuerte que fuerte. ella Ujú. y evidentemente la que lo mató fue el demonio, no la actuación de ella, ¿no? Claro, aquí ya llega un momento que dices, es que esta persona ya está, o sea, ya se le ha ido la cabeza completamente, ¿no? En vez de pensar, bueno, aparte de pensar, o además de pensar de que ha matado a su hija, yo creo que a lo mejor es un efecto, digamos, de aquellos de autodefensa, ¿no? De decir, no le he matado yo, ha sido el diablo, pero más que nada de conciencia de uno mismo, de decir, oye, me pongo una pantalla delante para no sufrir tanto, ¿no? ¿Y qué repercusión, tú que investigaste el tema, tuvo en esa zona, en Almansa? Porque esta familia había creado prácticamente un pequeño imperio, un pequeño negocio Sí. con sus pócimas, con sus curanderismos. Bueno, se erigió en curandera y tenía mucha fama. Iba la gente allí a que le diera remedios para sus males. ¿Y cómo reaccionó la gente ante Bueno, este crimen? claro, la gente reaccionó de una manera que no se lo creía. A ver, también estamos hablando de una época en la cual, digamos, hoy en día todo esto de las curanderas, de las sanadoras y cosas de estas ya no existe, ¿no? Ya, bueno, si En los existen, la 90, gente. este caso fue en los 90. Exacto, pero la gente, los años 70, 80, 90, digamos, incluso habían salido por la televisión, ¿no? Que la gente los seguían y todo esto. Hoy en día la gente ya no es tan creíble todas estas historias, ¿no? Ujú, Y entonces es lo que tú dices, ¿no? A ver, ella, vamos a suponer que fuera curandera, que yo no me lo creo, pero bueno, vamos a suponer que era curandera. Y claro, con estos poderes, entre comillas, lo de poderes también, que ella se el marido creía, dijo, aquí tenemos un negocio. Claro, es claro. que uno de los principales culpables de toda esta historia fue el marido. O sea, el marido vio que con la mujer le podía sacar dinero. Al final, no dejó de ser un proxeneta en el sentido de que vivía de la mujer. Y Ujú, contra más historias y más películas se montaran y más dijeran de que mira, fulanita de tal que vino de tal manera y ahora ha salido curada y todo esto, pues claro, allí tenía lo que tú decías, ¿no? Toda una corte de personas que fueron, claro, evidentemente se sintieron frustradas porque tuvieron a un personaje que se lo claro. creyeron que esa persona los curaba, ¿no? Que evidentemente nunca curó a nadie y los que creyeron que los había curado, pues es que a lo mejor es que no los curó nunca, es decir, que se hubieran curado igual. O sea, Ujú, tampoco no hacía falta hacer grandes remedios y hacer grandes conjuros, ¿no? Es decir, que a veces la gente lo que necesita es que alguien le haga caso ujú, para curarse en mil y una historias que, bueno, claro. que es como Imaginarias ir a al veces. psiquiatra, ¿no? En vez de ir al psiquiatra o al psicólogo o ir a un coaching que hoy en día se ha puesto tanto de moda, en aquella época iban a la curandera. Ujú. Porque César, tú no crees en el diablo, ¿no? No, oye. No, 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 no. a ver, Acabas de fastidiarla. Ese no ha convencido a nadie de lo que voy a no, a decir. ver, yo creo que creer en el diablo, a ver, evidentemente es lo que yo te he dicho antes. Estamos condicionados dentro de una cultura De lo que fue. judeocristiana Mm. y esto es como, yo te podría contestar como los gallegos y las meigas, ¿no? Yo no También creo, las pero hay. veis las airas, ¿no? Pues a Claro. ver, pues es lo más o menos lo mismo. Bueno, Bueno, bueno. bueno, ha contestado como un gallego. Pero Pero bueno, claramente, Claro, claro, y eso que no soy gallego, pero bueno. menos mal que yo tengo una gallega siempre al lado y ya este jueguecito me lo sé, ¿eh? Vale, vale. bueno, pues Pero es hay un buen otro. truco, ¿eh? Para salirse de una pregunta es un buen truco. Es buen truco, sí. Hay otro crimen bueno, sí, del que hablas, que también fue en los años 90 y es el de Encarnación Guardia, que ella se sometió a un exorcismo y al final fue ella la que murió porque se creía, bueno, me parece que venía embarazada de Francia y Sí, creía que traía al diablo dentro y pues se entró en contacto con un tal Mariano Vallejo, ¿no? Que era un curandero y sí, también kinky, así lo describes tú. Coincidieron en la casa de un tío de Encarnación bueno, también creía que desde que se le había muerto un sobrino o algo así, exacto. veía presencias y bueno, allí llamó al exorcista, al Vallés, al Vallejo y allí coincidió con Encarnación. Y Encarnación, pues bueno, quiso someterse
a un exorcismo. Fue también muy escabroso porque la hicieron beber yo que sé cuántas cosas, ¿no? Para abortar. Sí, 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 la hicieron beber demasiadas cosas y pobrecita, yo creo que, yo no sé si tenía el diablo dentro o no, pero si estaba, salió. O sea, Ujú, porque, claro, es que llega un punto en todas estas cosas que es, eh, hemos visto demasiadas películas, ¿vale? ujú. Porque, por ejemplo, yo qué sé, la película El Exorcista, ¿quién no la ha visto, no? Y la niña que le da la vuelta a la cabeza, que vomita, que camina con las manos para atrás y todo esto, claro. Llega un momento de que también yo creo que hay una gran vinculación en esto, si se mira en líneas generales a muchos de los personajes, hay una gran incultura Mm, por decirlo de una manera clara y concisa. Es decir, hay mucho analfabetismo, hay mucha gente que le faltaba, o sea, es decir, hoy en día muchas cosas de las que se cuentan aquí no pasarían. No Se da pasarían más, porque, dime, perdón. dime, sí. No, te iba a No, preguntar no, si se daba más en estratos sociales bajos o de cierta, ah, como decías tú, de cierta claro, en estratos cultura. sociales bajos, digamos, dentro de una periferia, digamos, vinculada con alcohol, vinculada con Sí, sí, drogas, sí, sí. vinculada con unas carencias. Ujú, eh, Y entonces, claro, por una falta, digamos, de conocimientos, de estudios, dile como quieras, ¿no? ujú. Y entonces, claro, te encuentras mal y alguien te dice es que te ha poseído el diablo. Claro, Claro. me lo dicen a mí, ya que me has preguntado tú antes si yo creía en el diablo, claro. Yo tengo hoy un dolor de barriga y me viene uno y me dice, esto es que te han poseído, y claro, le digo Te ríes. que, que tonterías las justas, a ver si me Vale, entiendes, vale. pero dentro de un estrato, dentro de una manera de pensar, dentro de una clase social, era creíble y más que estamos hablando de épocas, digamos, de 20, 30, 40 años atrás, que no había tanto conocimiento. Hoy en día tenemos una gran ventaja que es Internet, es decir, quieras que no, ha revolucionado el mundo, Internet ha revolucionado el mundo, Google ha revolucionado el mundo, las redes sociales han revolucionado el mundo. Es decir, la gente, aunque no tenga cultura, ha adquirido cultura, aunque no hayan ido a clase, aunque no hayan Tiene tenido acceso a unos la cultura. estudios. Claro. Exacto, tienen un acceso a la cultura de una manera que no existía, por ejemplo, en los años 70. Es decir, Ujú. en los años 70 si tú querías consultar cualquier cosa, o te ibas a una biblioteca o te ibas a una librería y te comprabas el libro. Hoy en día tú te pones delante del ordenador, te creas taca, 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 y te salen 3.000 artículos que te los Sí. puedes leer. Es Luego decir, tienes que discriminar dónde está la paja y dónde no, sí, pero bueno, eso es, también, es- pero accesible es. claro, claro, esa es otra historia. Es decir, tampoco Internet es la panacea y tampoco todo lo que sale en Internet es verdad. Es decir, pero sí que tienes una profundidad, o tienes un campo de acción muy grande. Tengamos en cuenta de que, por ejemplo, hay muchos países en los cuales están regidos bajo una dictadura que Internet está prohibido. Sí, Claro, ¿Por qué? Porque Internet da conocimiento, claro. bueno o malo. Aquí no nos vamos a poner en esta discusión, bueno o malo, y lo que tú decías, ¿no? Hay que discriminar y todo esto, pero te da un conocimiento, te abre a un mundo desconocido, a un mundo que tú sentado, como estamos nosotros sentados delante en una silla y con una pantalla delante, puedes ir a cualquier sitio. O sea, Ujú. incluso hoy en día te puedes ir al Louvre y más dentro de X años, porque ahora está comenzando, pero seguro que se desarrollará más la inteligencia artificial, el chat GPT, todo esto va a dar ¿no? un Esto, vuelco el ChatGPT impensable. es una realidad, ya está dando el vuelco, ¿vale? Otra cosa es que salgan otros chats como este El chino que chino. acaba de salir, donde por cierto le preguntas qué pasó en la plaza de Tiananmen y te dice esto es una cosa que no controlo. Bueno, lógicamente porque el chino ya está capado. Pero bueno, pero esta mañana estaba yo oyendo de que Alibaba va a sacar otro. Es Ajá. decir, aquí van a empezar a salir todas las historias y esto es como ahora tú puedes entrar, digamos, pues por Google, o sea, puedes entrar
por diferentes Sí, sí. páginas, es Así. decir, puedes entrar por Opera, puedes entrar por Fiverr, puedes entrar por aquí, puedes entrar por allí, y llegará un momento que tendrás toda una red de chats GPT o de como se les llame, y tendrás mil y una historias, claro, y es que el conocimiento que vas a tener será tan grande que, que no tuvieron todas estas personas. Las personas muy puristas decían, y siguen diciendo, que Internet es el diablo. Bueno, pues mira, esto es otro No, no es libro. que te quiera insistir por insistir. No, no, ¿Vale? pero esto es otro libro, sí, es el diablo. Bueno, y también puede ser, Los muy puristas, ¿eh? Quiero sí, decir, no, también puede ser muy beneficioso. En este Internet que es el diablo, el Vaticano tiene su web y trabaja. Bueno, Sí, ¿vale? bueno, pero es que no te puedes quedar atrás delante, digamos, eh, hace 15 años, 20 años, eh, los móviles, quien tenía móvil, solamente lo tenía para llamar Ujú. y como mucho enviar un SMS. Hoy en día tú tienes tu móvil y trabajas a través del móvil. Ujú. Puedes hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora a través de un móvil. Es decir, el móvil se ha convertido en nuestra oficina, en nuestro compañero y te diría en nuestro amante. Sí, vale. Porque es que muchas veces le haces más caso al móvil que a la mujer, que al amante o a la novia. Otra cosa, los exorcismos también existen, los buenos, los reales, los que hace el Vaticano, ahora que he mencionado el Vaticano. Exorcistas hay. El Vaticano está formando exorcistas cada año, Sí, en sí, cursos, sí, o sí, sea evidentemente. que Evidentemente, tampoco. lo que pasa es que, claro, a ver, este también es un tema complicado porque también se habla en el libro de exorcismos Claro, por y de eso. vudús. Es decir, claro, Claro. aquí tienes que empezar a creer o a no creer. Es que la misma Es decir, Iglesia tampoco le da mucho crédito a muchos supuestos casos de endemoniados, A la mayor parte. a la mayor exacto, parte. claro, evidentemente. Hombre, claro, es que llega un momento que, por ejemplo, pero esto tampoco no le ha dado mucho crédito a muchas apariciones marianas. Claro, Es claro. Ujú, decir, Ujú, claro, se le diera crédito a todo, llegará un momento que ya Fátima y Lourdes ujú. tendríamos 400.000 más. Es decir, ya, ya, ya. y exorcismos, claro, a ver, ahora nos vamos a poner en un jardín un poco complicado, pero bueno, vamos a intentar salir del jardín. Eh, Las personas que exorcistan realmente están poseídas por el demonio. Ujú. Según el Vaticano, cuando son exorcistas, que solo pueden ser sacerdotes o curas debidamente preparados, sí, Claro, claro. Pues entonces tienes que creer que existe el demonio y entra dentro de una persona. Ahora, ¿por qué un demonio entra dentro de una persona? Claro, es que aquí podríamos empezar a hacernos preguntas y llega un momento que pues a lo mejor esta persona no está poseída, sino lo que tiene es un trastorno mental, Claro. es, por decirlo de alguna manera. por ahí es por donde hay que empezar, delimitando eso. Luego el Vaticano dice, puede decir, en fin, una serie de cosas. Indudablemente, ahora yo quiero dejar sentada una cosa, esto es cosa mía, el exorcista real, que quede claro, no puede ser exorcista, a imagen del Vaticano, si no es sacerdote y se ha debido preparar, y, digamos, ha hecho los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Es decir, cualquier persona particular, lo digo para algunos que dicen que yo hago exorcismos, no, si usted no es sacerdote, no puede ser exorcista. Y ser sacerdote Exacto. precisamente conlleva el admitir que Dios existe también. Por eso te puedo exorcizar. ¿Vale? Sí, claro, Bueno, a ver, evidentemente. eso es Claro, cosa mía, la- César. la- Eso es cosa no, mía. no, no, pero, no, no, pero en esto tienes razón, Aníbal. Es decir, si crees que el diablo existe, también existe Dios, Claro, porque son los dos seres antagónicos. Es decir, claro. Dios es el bien y el demonio es el mal. Es decir, si existe uno, tiene que existir el otro, porque si uno niegas la evidencia de su no existencia, el otro también niegas la evidencia de su no existencia. Y Ujú. cuando niegas las evidencias de las existencias,
como decía aquel, Malo. yo no creo en Dios, yo no creo en Dios gracias a Dios. Es decir, claro, la negación de la existencia no deja de ser una afirmación de la existencia. Bueno, Antonio tiene muchas ganas de que volvamos a reconducir el tema e ir a tus asesinatos. Y salir, Oye, dicho así, salir de perdona, este jardín. dicho así, tus Sí, de mis asesinatos, queda asesinatos bien. no, yo de momento, Al libro de tus asesinos, perdona. exacto, ahí sí que vamos Bueno, mejor. los que sí creían en Dios y en el diablo eran reyes antiguos y menos antiguos. Hablas de Carlos II el hechizado, Sí, el hijo de Felipe IV. Su madre era Ana de Austria, si no recuerdo mal. sí, Que bueno, tenía muchas enfermedades, pues típico de los Austrias, porque se casaban entre ellos con la consanguinidad. Parece que era una de las causas de todos esos defectos y enfermedades. Y se sometió a un montón de pócimas, de bebedizos y de hechizos y de cosas para intentar tener descendencia, ¿no? No la tuvo al final y luego vino la guerra de sucesión y lo que ha dado la guerra de sucesión, sí, pero bueno, sí, tampoco nos vamos a meter en ese jardín no, ahora. no, 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 no nos vamos a meter en este jardín porque es muy, muy amplio. No, a ver, el gran problema que tuvo Carlos II, Carlos II es que era rey claro. y tenía que tener descendencia, porque Ujú, si no hubiera sido Carlos II, que hubiera sido Carlos García, por decir ujú, de manera, no hubiera tenido ningún problema, ¿no? Pero claro, ujú, él tenía la obligación por ser rey de tener ujú, descendencia. Entonces, ujú, claro, es lo que tú decías, es decir, se casaron entre ellos y claro, llegó un momento que la mezcla de la misma sangre dio a una persona que fue Carlos II que era un tarado físico, ujú, con todos los perdones, pero era un tarado físico, era una ujú, persona que incluso en el momento de la muerte le encontraron que tenía agua en el cerebro, que tenía el corazón muy atrofiado, que los testículos, bueno, es que ya no tenía como aquel que dice testículos, ujú, pero claro, en aquel momento volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es decir, la falta, digamos, de una educación, la falta de una preparación, la falta de un Internet como tenemos hoy en día, ¿no? Eh, Le dieron mil y unas pócimas, incluso le hicieron colgar toda una serie de sacos con toda una serie de historias a su mujer también, pobrecita mía, también fue otra de las personas que, digamos, que claro, ella se tenía que quedar embarazada claro. y él la tenía que embarazar. Claro, si los dos no se embarazaban, pues claro, ¿de quién era la culpa? Pues como que no se sabía la culpa era de los dos. Y los Mm. dos tenían que entrar dentro de estos rituales y entonces, claro, como que no quedaba embarazado, si llega un momento que te dices, hombre, pero es que tú, la pócima esta que le has dado, esto que le has hecho, estás equivocado. Oye, el saquito este que tú llevas aquí colgado, sácatelo porque esto te es más perjudicial y te tienes que tomar lo otro. Claro. A ver, es que llegó un momento que yo creo que al pobre hombre me lo mataron. O Pero sea, ella de por sí tampoco no es que hubiera llegado a los 90 años, pero me lo mataron entre todos. él creía que estaba poseído por el diablo y que por eso no podía Sí, tener claro, descendencia, claro. Lo claro, creía claro. que Hombre, por eso a se ver, es que se, sometía, se lo dijeron tantas veces que que es acabó que al final creyendo. se lo creyó. Bueno, Claro, hay, es que llega hay, un hay punto otro. que. Dime, dime, dime. No, te iba a decir, hay otro rey del que aquí en este programa ya hemos hablado, Felipe II, que este sí que era más, quizá más culto, ¿no? Más Sí, inteligente, pero también tenía un este era montón, más. un montón de manías por la limpieza. Hablas tú de la limpieza, de los olores, amante del esoterismo, se dejaba aconsejar por alquimistas, por esotéricos. Y eso no es Y malo. también ¿Eh? también tenía un montón de enfermedades al final de su vida, aparte de la gota que le atormentó durante toda su vida. Pero hay un tema que es su obra magna, digamos, arquitectónica, que es el Escorial, ¿no? Ajá. Eh, y el Escorial está lleno de cosas esotéricas
y está lleno de leyendas. Y aparte, hablas tú en tu libro que aparte de que, bueno, quiso hacer una última morada para su dinastía, ¿no? Y está la última morada y la dinastía de él y y las siguientes. Pero hay una leyenda que habla de que quiso tapar una puerta del diablo. ¿Cómo es Sí, esto? Cuéntanos de dónde sí, procede todo esto, César, es sí, interesante, es bueno, pues curioso. esto es una mitología que existe en la cual el diablo tiene cuatro puertas para salir, digamos, de Mm, los infiernos, ¿no? ujú. Y una de las puertas está en el Escorial, o sea, es la que tapó, digamos, esta también es otra de las supersticiones de aquellas de decir que le dijeron a Felipe II que una de las puertas del infierno estaba allí y que por ahí, y que por eso ahí tenía que construir el Escorial allí. Para Claro, taparla. Felipe II era una persona que era muy supersticiosa, Mm, muchísimo. mm. Yo pongo en el libro, y ahora lo he buscado y lo tengo aquí, que él, digamos, en el Escorial llegó a recoger 7.422 reliquias, 12 cuerpos enteros, 144 Mm. cabezas, 306 miembros completos de santos y santas y numerosos relicarios. Claro, a ver, este hombre vivía en un cementerio, o Mm. sea, en un cementerio viviente, es decir, es que tenía demasiadas cosas allí. Y entonces, pues él creía que con lo de San Lorenzo del Escorial, el Real Monasterio, tapaba la puerta del diablo e incluso en un momento determinado, cuando se estaban haciendo las obras, por ahí pasó un perro negro y que decían que era el diablo que se había rebelado contra ellos porque, bueno, Porque querían eh, construir allí, iban una serie de personas a exactamente. buscar, digamos, a mirar los planos o el lugar Claro, adecuado yo para estoy construir. hablando yo estoy hablando con una persona no hace mucho tiempo que sacó un, un libro de dos misterios y todo esto de- del, del- del monasterio. Y yo entonces yo le dije, digo, claro, digo, porque dicen que el diablo lanzó un maleficio contra Mm. el Escorial, sí, contra el Escorial, y entonces un día caerá. ¿Cuándo? No se sabe. Pero bueno, esta es la historia que siempre se cuenta y todo esto, ¿no? Y entonces yo le dije, digo, hombre, digo, entonces el día que caiga el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, se volverá a abrir la puerta del diablo, ¿no? Entonces, claro, se puso a reír, claro, es que, a ver, llega un punto que las tradiciones estas te las puedes creer o no te las puedes creer, Claro. pero en el fondo no deja de ser aquello que dicen los italianos, que si no nevero ben trovato. Es Ujú. decir, Bueno, en el libro la verdad es que recoges tradiciones, como ha dicho Antonia, leyendas, crímenes de diablos o en nombre del diablo, crímenes en nombre de brujas, crímenes espiritistas, esotéricos, sí, satánicos, infanticidios, crímenes diabólicos, crímenes en nombre o con la Ouija también. sí, claro, porque es que la Ouija también es otra de aquellas partes que yo a veces lo digo, es decir, esto queda muy, muy feo decirlo, pero la verdad es que es verdad, ¿no? Es decir, en una época determinada, la Ouija decían que la cargaba el diablo, la gente le tenía un gran miedo a la Ouija, ¿no? Mm. Y no sé si lo habéis visto, pero bueno, a lo mejor vuestros oyentes lo han visto, La que se avecina, uno de los personajes de La que se avecina, todo el día está sacando la tabla Ouija, o sea, yo creo que la que se avecina ha desmitificado la tabla La Ouija, ¿no? Ouija. Porque Mm. detrás tiene un parchís. Claro. Claro, es decir, ya hemos llegado ya al esperpento aquel de decir, tengo la tabla Ouija y detrás Y tengo debajo el tengo el parchís, con lo parchís. cual ya la tabla Ouija ya no tiene tanto, e incluso cuando pasa que esto con la tabla Ouija se equivoca y una B alta la pone con una B baja, pone hacer sin H y cosas de estas. Claro, le dan un sentido cómico a una tabla Ouija que en un momento determinado, por lo que estaba yo diciendo antes, ¿no? Por un momento determinado en el cual había esta ignorancia y había este miedo a la tabla Ouija,
se cometió algún que otro asesinato, sí. ¿Te ha faltado, Desgraciadamente, ¿eh? te ha faltado tal vez, corrígeme si me equivoco, yo creo que no, no me he leído el libro entero, pero lo he ojeado un poquito, crímenes en torno a el tema OVNI o a los iluminados que creen. Creo que te ha faltado, porque busqué, igual que te he dicho antes, el de Sharon Tate, busqué si tenías el crimen de Tarrasa. Nosotros, no sé si tú tuviste la oportunidad de conocer a Mario Yeyet junto a Antonio No, Rivera. Hubo un padre y un hijo que se suicidaron porque habían recibido una comunicación extraterrestre y tenían que suicidarse y tiraron las vías del tren y dejaron una carta escrita a Mario Yeguet. En aquella época se hizo eco de todo esto. Esto fue muy trascendente. También de eso habíamos hablado con Antonio Rivera y buscaba ese asesinato aquí. No sé si tú es de los años 60, 70 o por ahí. No recuerdo ahora mismo exactamente no, la fecha. no. Pero que Los me había ovnis se faltado habían eso, escapado. simplemente te lo digo por eso, que me ha faltado, ya que haces esa recolección pasando por diablos, tal, de no sé qué, Ouija, Ouija, ostras, pues eh, a lo No, mejor no pero es un tema óyeme tuyo. una cosa, te digo una cosa, me estás dando una idea, ¿eh? No, No, hombre, no, no lo he hecho, no lo he hecho. Pero tampoco no sé si han habido tantos crímenes, bueno, sí, crímenes o suicidios. En este caso, lo que tú estás diciendo no deja de ser un suicidio porque has recibido una. sí, sí, Bueno, a ver, cuando hablo yo de infanticidios y algún parricidio, digamos, son personas que han oído dentro de su cabeza de que la persona que tienen delante es el diablo y la tienen que matar. Claro, al revés es lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Que estas personas oyeron de unas personas extraterrestres de ovnis que tenía que pasar tal cosa, con lo me, cual me- no me deja ha- de ser diferente, pero lo mismo, ¿no? sí, eran unos contactados de alguna manera, que Mm, recibieron noticias, no bien fuera por la Ouija o bien fuera con otra forma esotérica de comunicación, de que para llegar a su planeta tenían que suicidarse y se suicidaron. Pero claro, dejaron aquello mm. en aquellos tiempos todo escrito. Yo, si quieres, luego te paso la información, ya que te hemos dado la idea de esa, Me, porque me- me has dado la idea, me has dado la idea. aquí, Sí. aquí tenemos, Ahora te. aquí tenemos en el programa y Antonio y yo una frase que es que te viene clavada ahora con eso que estás diciendo. Es no habérmelo dicho. Ah, no, pero Exacto. eso te la inventaste tú porque yo te di un día una idea y tú la tomaste como tuya. Y yo te dije, no, esa idea era mía. Y, no, Desde y entonces tú quedó, estabas callado. Y yo, Aníbal, que esa idea era mía. Y dice, bueno, pues no habérmelo dicho. Pues ahora y no quedó habérmelo dicho. instituida, no habérmelo dicho. Así que, Claro. bueno, eh, mm, tú en el libro sitúas, creo recordar, los primeros crímenes así horrendos actuales de poseídos o supuestos poseídos por el diablo en los años 30 del siglo XX. Pero Mm, hay un crimen, bueno, yo creo que fue un crimen, en en el monasterio de Cardona. Lo titulas el espacio ese, el monasterio del Diablo de Cardona. sí, Era un monasterio dominico y un superviviente de unas muertes de todos los monjes que había en el monasterio fue Juan Rodríguez Perea, que dio sí. fe de aquello y que el supuesto diablo le dijo, te dejo a ti vivo, te dejo que vivas para que difundas por el mundo que yo estoy aquí y que tengo poder, ¿no? Que él bajó al sótano y, bueno, oyó en su celda una serie de ruidos y bajó al sótano del monasterio y se encontró colgados en los ganchos que utilizaban para curar a los cerdos, los chorizos, los jamones. Ujú, Se encontró colgados a todos los demás monjes y que exactamente, sí. vio como unos seres por allí extraños merodeando y comiéndose a los monjes. ¿Esto realmente que fue una leyenda o fue un asesinato de los monjes por alguien? La verdad es que no se sabe a ciencia cierta porque, digamos, todo el relato que tú has dicho lo escribe esta persona en primera persona Mm, y fue otro el que rescató el escrito este, ¿no? un escribiente, ¿no? Ujú. Nunca se llegaron a encontrar estos cadáveres. Mm, es- eh, Tienes que creer que es creíble o no creíble, es decir, esto son como las leyendas.
Por ejemplo, y al principio del libro yo hablo de los demonios del convento de Santa Clara, ¿no? Ujú, Que para no reventarlo, o sea, el demonio tampoco no existió por allí, que ujú, fue otras cosas del de esto, convento. ¿no? A ver, lo que pasa es que con estos temas, o sea, del monasterio de Carmona, y como en la última parte del libro yo hablo de 4 pueblos endemoniados, ujú, claro, esto queda dentro de la tradición popular. Es decir, en un momento determinado se dio a conocer este escrito del siglo XVII. ujú, Claro, vete tú a saber si fue verdad o fue mentira, pero lo que pasa es que el monasterio este de Cardona ya ha quedado para siempre que había pasado esta historia. Con lo ujú, cual esto ya no lo puede sacar. Lo que es el pueblo de Marmellá, La Musarra, ujú, Jafra y ujú. Trasmoz, que han quedado ya para siempre de esta manera, Claro. ¿no? Claro, el de Jafra a mí me encanta porque, claro, es aquella típica leyenda que se cuenta de la niña de la curva. Ujú. Claro, dicen que el origen de la niña de la curva es allí, pero si tú buscas por internet la niña de la curva, hay niñas de la curva Así. hasta en En Hungría. todas O sea que partes, dices, sí, sí, claro, sí. claro, es que son leyendas esas que traspasan, digamos, la realidad. O No, claro, si sea, la además no realidad, aparecieron nunca los cadáveres, pudo ser una invención del monje Juan Rodríguez Perea claro, o una alucinación que tuvo, no sé. una alucinación sí, o puede ser que fuera un cuento narrado en primera persona Ajá, de una persona que, a ver, Edgar Allan Poe también hizo sí, grandes escritos claro, y no quiere decir que Edgar Allan Poe hubiera cometido estas historias, ¿no? claro, Es decir, Edgar Allan Poe creó una, una manera de escribir, que fueron los relatos, sí, digamos, góticos de sí, terror, de así, terror. y este Ujú, señor en el siglo XVII quizás se adelantó a Edgar Allan Poe, ¿no? Porque, claro. bueno, Ujú. Pero vete tú a saber. ya sabemos lo que pasa con las leyendas. Las leyendas y los mitos Pues que tienen trascienden los algún siglos. viso, trascienden, pero empezaron con algún viso de realidad, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, evidentemente, a lo mejor sí, claro, pero esto es como, no deja de ser en el fondo aquello de aquello del círculo, ¿no? De que la primera persona le dice a la otra en la oreja una cosa y cuando acabas el círculo, bueno, La oreja, el pie de y lo la primero mano. a lo último, exacto, Sí. no se parecen nada, ¿no? César, hablas, hay una cosa que me ha llamado también mucho la atención en tu libro, que son los puentes del diablo. Más que nada porque además aquí cerquita tenemos varios. Tenemos el de Martorell y En tenemos el Tarragona. Tarragona. Pero Ujú. tú hablas de otros muchos, por ejemplo, en Cangas de Narcea, en otros muchos pueblos que todos se parecen, que todos tienen cosas en común, que tienen sus diferencias, pero te centras especialmente en el de Martorell, que tiene una Sí, leyenda. sí, Cuéntanosla, por favor. El de Martorell tiene un par de leyendas, pero más o menos todas son las mismas y la de todos los pueblos son las mismas, ¿no? Es decir, pasa una desgracia que el antiguo puente se derrumba o que por el río aquel hay una crecida que no se puede pasar al otro lado y entonces una persona dice que no puede pasar, se le aparece un personaje Siniestro. extraño, estrafalario y les dice que no se preocupen, que antes del amanecer va a haber un puente, Ujú, pero que solamente piden una cosa, que es que el alma de la primera persona que pase por el puente, ¿no? ujú. Y entonces, bueno, dicen que no hay ningún tipo de problema, que le entregarán la primera alma, pero claro, eh, aquí hay la picaresca, por decirlo de alguna manera, que es que la gente es más inteligente que el diablo y normalmente la primera alma que se lleva el diablo o es la de un gato, o es la de un gallo, o es la de un burro, o es la de una vaca, o es la de 1001 animales, con lo cual el diablo se va enfadado porque la gente se ha borrado de él, pero tienen el puente. Con lo cual la Claro. leyenda acaba siempre favorablemente, digamos, para los habitantes de ese sitio. Y entonces, entre ellos tienes el puente del Diablo de Martorell y Ujú, tienes otros muchos. La verdad es que en los puentes, muchos de estos puentes del Diablo no dejan de ser puentes romanos ujú. en su origen. Y algunos Muy medievales, cercanos ¿no? o medievales, ¿no? Que Ujú, han estado allí y entonces, claro, lo fascinante es que en todos los sitios, digamos, donde hay puentes que les llaman del diablo,
ha nacido más o menos la misma leyenda. Ujú, Y hoy en día podrías decir que esta leyenda ha nacido porque se la han contado, pero claro, en un pueblo que está a 1.000 o 2.000 kilómetros de Martorell, por decirlo de alguna ujú. manera, dices, Como el que es que anillo. bajó una persona de allí, fue a Martorell, se la explicó y el de Martorell luego se la explicó a otro y el otro. Claro, Pues yo mira, creo que el ingenio creativo y el ingenio, digamos, de que a todos los sitios sea más o menos la misma leyenda, variando el final, el animal que Vale. es al final, está muy bien. pues fíjate lo que dices tú de la distancia. Hablas de Colungo en Huesca, Cueto en Cantabria, Cangas de Narcea en Asturias, Belverde Cerdaña, o sea que además del de Tarragona y el de Tarragona y el de Martorell, y en Burgos Sí, también pero hablas Puentes del Diablo, pero Puentes Tiene un del montón. Diablo los tienes por toda Europa, ¿eh? por toda Europa también, ¿no? O sea, tienes leyendas casi por toda Europa y más o menos se parecen todas en lo mismo. O sea, es Ujú, una de aquellas cosas que es curiosa de que se haya puesto de acuerdo a la gente para explicar lo mismo, aunque ujú. el final tenga un punto de diferenciación según el sitio. César, y de todos los crímenes que recoges tú en tu libro, ¿cuál te ha sobrecogido más? Ah, Ah, buena pregunta. es una buena pregunta. A ver, ay, es que todos son muy complicados, porque es que todos te llevan a de estos, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes el de Álvaro Bustos, que era un cantante de los años 70 de un grupo que sacaron una canción que se llamaba Carmen, Ujú, que el chico mató a su padre porque tuvo el delirio este. Después hay ujú, un crimen en Gerona de que el padre mató a su hija de 3 años porque oyó que el diablo le decía que aquella persona no, de 3 años, no, de 8 meses, perdona, ujú, tenía otro hijo de 3 años, la hija que tenía ahí delante era el diablo y la asesinó. Es que todos ellos tienen, el que te he dicho antes de Frank Alexander, ¿no? ujú, ujú, Después tienes el María y Gabriel, los de Godella, ¿no? ujú, Es que todos son terroríficos por el hecho este de que se salen de una normalidad. Todos los crímenes se salen de una normalidad en líneas generales, es decir, no hay ningún crimen de aquellos que tú puedas decir, ay, mira, ves porque incluso lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De Chikatilo, ¿no? Chikatilo, todos los crímenes de Chikatilo fueron horrendos, es decir, ujú. pero te queda Chikatilo el personaje, ¿no? Es decir, la persona, el criminal. Y aquí es que la verdad es que es un libro Te ha que, costado, que te ha da de, que costado. da de pensar entre todos, la verdad te lo digo en serio. Ujú. ¿Te ha costado mucho tiempo escribirlo? Hombre, costó bastante escribir, costó bastante recogerlo, costó bastante asimilarlo, porque claro, a ver, ¿Por qué se te escribir un ocurrió libro de escribir este estos no es libro? fácil. ¿Por qué se te ¿Eh? ocurrió? Dado que escribes de tantísimas cosas distintas, ¿por qué escribes? ¿Por qué te sientes llamado para escribir este libro de crímenes? Porque tengo un muy buen amigo que escribió también uno que se llama Granada Dossier Negro, que es César Girón, y me dijo, oye, tendríamos que escribir un libro sobre los crímenes del maligno o del diablo, porque Ujú, han habido muchos en España. ujú. Y entonces es lo mismo que me ha pasado contigo, es decir, a mí no me puedes decir nada, Claro, claro. porque, ¿Para qué me lo has dicho? ¿No claro, haberme ¿para qué me lo has escrito? dicho? Y entonces cojo Pues, los pues cinco ya sabe tu minutos, amigo, Girón, ¿vale? exacto, y entonces coges los 5 minutos y dices, muchos crímenes, pero no será para tanto. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ujú, Un artículo largo de 12 planas. Pero claro, empiezas a mirar y dices, hijo de mi alma. Digo, pero si es que, y claro, y lo que yo te decía antes, y si te extiendes por Sudamérica, te extiendes por Estados Unidos y Sí, por bueno, otros sitios, es que alucinas. Y ahí tienes para tirar. Tienes claro, ahí, y ahí tienes tela, ¿no? O sea, que llega un punto ahí que tienes no que es si que quieres. quieras escribir sobre estas cosas, es que te provoca. De ujú. probar, vale, eso está bien. El libro está escrito de todo esto que hemos hablado y también está lleno de citas
de otros periodistas, de gente conocida, de citas de prensa, de noticias de prensa y demás. Sí, Y a mí me ha llamado la atención una de nuestro amigo conocido Manuel Carballal y citas, dices, en una entrevista tal, insistió enérgicamente, por lo menos aquí pone Manuel Carballal escribe, creo que es hablando del crimen de Javier Marcial. Bueno, ujú, no sé si lo recuerdas, el página 188, sí. si lo quieres mirar. Y me refiero que no solo son cosas tuyas, sino que no son leyendas, sino que hay datos No, fidedignos no, evidentemente, de personas evidentemente conocidas y de se citas. tiene que hablar digamos, en lo que ha salido, ¿no? Evidentemente te tienes que basar en los testimonios que ya hay recogidos, ¿no? Y en muchas cosas que ya se publicaron en su momento, claro. Sí. Y evidentemente, como siempre, hay que hablar de gente que ha tratado estos temas y muchos de ellos lo trataron en su momento, con lo cual tienes ahí un fondo documental muy bueno. Sí. No, sí, sí, yo lo vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. Si cuando hablas de leyendas parecen cuentos de niños comparado con los crímenes reales Con los que reales. conocemos, ¿no? Que son Sí, recientes. Y desde luego son todos horrendos, pero cuando pienso en un niño que es capaz de matar, ¿os acordáis de la película aquella ¿Quién puede matar a un que niño? quien puede Mira, matar a un niño? Porque los niños eran asesinos, ¿no? ¿Qué pasa por la ah, cabeza de esas criaturas que además se fastidian la vida ya, se la fastidian? sí, bueno, No, yo te digo una cosa, con el tema este de los niños, cuando sacamos el libro eh, Perfiles psiquiátricos de niños asesinos, hay gente que se quedó fuera de juego porque te decían, pero ¿cómo puedes escribir un libro de niños asesinos si los niños no son asesinos, los niños son no, buenas personas? sí. Y entonces digo, pues oye, el libro tiene casi 200 páginas, es decir, y los niños en general son buenas personas. Pero el moving, el que lleva gafas, que es el gafotas, el que le pegan y lo discriminan, el que no sé qué, digo, el niño, con perdón, es muy hijo de puta desde el día que nace, ¿eh? O sea, no es un santo y luego se convierte en una mala persona cuando llega a los 18 años. Lo que pasa es que en todas estas historias hay un momento que hay la línea del crack, ¿no? Es decir, muchos de ellos empiezan ya de pequeñitos, ya tienen un punto de que o le arrancan las alas a las Mariposas. moscas o queman animalitos o hacen mil... Y si no pasa de ahí, pues mira, son chiquilladas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, de ahí puede ir evolucionando porque llega un momento de que, bueno, que el cuerpo necesita más, ¿no? Y entonces tienes casos, como en el libro de niños asesinos, tienes casos de aquellos que salió mucho por la tele, no sé si os acordáis, aquellos dos niños en un centro comercial de Inglaterra que se llevaron a un crío Mm, más pequeñito que ellos sí. y lo torturaron y lo mataron por el simple hecho de que ellos habían jugado a un juego, pero claro, habían jugado, digamos, con la maquinita, con el de esto, pero querían tener la sensación de saber ¿Qué qué pasaba? pasaba. Ujú. Sí, sí. Claro, vamos a decir que los videojuegos son malos y han hecho mucho daño. Hombre, tampoco nos vamos a criminalizar toda esta historia, ¿no? Pero sí que muchas veces hay niños que han llegado a cometer asesinatos por el simple hecho de probar a ver qué pasa. Es decir, si yo te aprieto el cuello y tú te pones rojo, ¿cuánto aguantas sin respirar? Claro, llega un momento que te se escapa de las manos. Y esos niños asesinos, ¿tiene su familia un perfil determinado o puede surgir en cualquier tipo de familia? Normalmente son personas que ya tienen un perfil familiar un poquito complejo, es decir, padres alcohólicos, casas desestructuradas, malos tratos, pero también hay otros que son de perfil la mar de normal, es decir, bueno, hay una chica, ahora no recuerdo el nombre, pero hay una canción que la hizo un grupo que se llama Bottom Rats, que era I Don't Like Monday, no me gustan los lunes, que es una chica que su padre le había regalado un rifle y un día se puso delante
de la ventana con el rifle y empezó a disparar en la entrada de un colegio a todos los niños y mató a bastantes niños. Y cuando la policía la detuvo, le preguntó que por qué lo había hecho y ella dijo que porque no le gustaban los lunes. Mm. Claro, Pero supongo que los niños no pueden escudarse en el tema del diablo, ¿no? Pueden no, no, poner no, no. cualquier excusa, cualquier... No, los niños no, incluso han habido niños, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el récord de haber llevado la silla eléctrica al niño, me parece que tenía 13 años, que lo condenaron a muerte con 13 años por haber sido un asesino. Es decir, hay personas de niños que tienen una deficiencia psíquica y mental, que tienen un problema y por eso cometen estos actos. Y otros que, por ejemplo, no sé, me acuerdo del orejudo, uno argentino, ¿no? Que le clavó un clavo en la cabeza a un amiguito suyo para ver la sensación que había de clavarle un clavo y todo esto. Y cuando lo pusieron en el féretro al niño, el niño ya no llevaba el clavo, pero esto no lo había dicho la policía, de que el niño había muerto como consecuencia de un clavo. Y cuando él fue a ver el cadáver, dijo, ¿por qué le habéis sacado el clavo? Ya, evidentemente él mismo ya se autoinculpó de que Claro, había de que sido había él, sido pero era él. una persona que, que tenía una deficiencia mental y bueno, pero muchos de ellos es por probar y por el hecho este de cruzar la barrera. Es decir, no hace falta tener los 18 años para convertirte en Ed Gein, por ejemplo, que fue el abuelito aquel que todo el mundo lo quería el día de Navidad, pero tío, eh, fue uno de los criminales más grandes que han habido. Ya empezó de pequeñito, no pasó el límite de pequeño, o sea, de pequeño sí que hacía con animalitos y cosas de estas, no empezó hasta partir de una edad determinada, pero después hay chavales que empiezan mucho antes. César Alcalá, tenemos que despedir. Se nos ha ido el tiempo, como si ha pasado, Con un suspiro. en un suspiro ha pasado volando. Te agradecemos mucho, pues, que hayas estado con nosotros. Te vamos a devolver a tus libros y a tus televisiones. Gracias, gracias por tu tiempo, por dedicarnos al viajero cuántico este tiempo. Volvemos a enseñar el libro Los crímenes del maligno, que es una antología por todo esto que hemos comentado y por supuesto por muchísimas cosas más que a la gente le atrae de cierta manera y en cualquier caso son historia. Historia Mm, negra de España, este libro, pero historia. sí. Eso es historia negra de España, pero historia, sí. Y la historia también vale muchas veces recordarla para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ya saben lo que dicen. Exacto. Bien, Sí. pues ritos, posesiones, secretos, ocultismos, sacrificios, hechizos, leyendas, vudú, exorcismos, todo esto pueden encontrar en este magnífico libro, contado de forma excelente, de forma muy didáctica por parte de César Alcalá, Crímenes del Maligno. Muchas gracias, Pues César. muchísimas Cuídate gracias. mucho, gracias por tu tiempo, ¿vale? Y nos vemos en algún otro momento. Venga, Gracias, un fuerte Parece. abrazo. gracias, Gracias. Hasta hasta luego, luego, adiós, gracias. adiós, Adiós, adiós. adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.